Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a La Voz del 21. Vamos a analizar los principales temas del día y es que hasta hace poquitos minutos nada más se acaba de dar la noticia de que ya llegaron en el Congreso a las 78 firmas para llamar al presidente José Gerí al Congreso de la República en un pleno extraordinario. Hasta anoche solamente se tenía 74 rúbricas. Y bueno, ahora ya se tiene la totalidad de lo que se necesita. Y pues en esos momentos, ¿qué es lo que procede? Que pasen 15 días aproximadamente es el plazo que tiene el presidente del Congreso, en este caso Fernando Rospigliosi, para llamar a este pleno extraordinario. Bueno, vamos a analizar las implicancias brevemente con José Carlos Requena, analista político, que ya se encuentra conectado con nosotros vía Zoom. ¿Cómo está? Bienvenido. ¿Qué tal, Mayra? ¿Cómo está? Encantado. Bueno, ¿cuál es la predicción que se tiene, la lectura política de todo lo que viene pasando? Porque eso ha comenzado porque Podemos Perú se adelantó a la posición de Alianza para el Progreso y bueno, los voceros de Alianza para el Progreso, ¿qué es lo que han dicho? Que eso es para escuchar a José Gerí, no es para vacarlo ni censurarlo. Si satisface, bueno, ya será la postura de cada congresista. Sin embargo, Fuerza Popular lo que ha dicho es que no están de acuerdo con generar más caos, que lo que se quiere es llegar a unas elecciones tranquilas, pero que lamentan que el presidente José Gerí esté envuelto en estas inconductas. ¿Qué opina usted? Sí, bueno, mira, ha sido un proceso largo. Esto, recordemos que empezó hace poco más de un mes. Las firmas han ido llegando a cuentagotas. De hecho, te diría que el panorama ha cambiado radicalmente ayer. Ahora estamos, entiendo, en medio de algún asunto procedimental. Hace algunos minutos un tuit que el presidente del Congreso, el señor Fernando Rospigliosi, decía que había alguna cuestión de forma que solucionar. Supongo que esto seguirá avanzando así, pero claro, dentro de la inminencia de este proceso, pues yo creo que van a ir midiendo, ¿no? Van a ir midiendo el ánimo ciudadano, van a ir midiendo si hay algún plan de sucesión en ciernes o algo cercano que evite o mitigue la preocupación por la estabilidad que se tiene. Y seguramente también se va a seguir midiendo qué más sale, porque recordemos que esto que se inició como una indagación o como una crítica, como un escándalo en torno a las reuniones que tiene en este momento el presidente, o que ha tenido el presidente en funciones, ha retrocedido hasta su gestión como parlamentario. Y es ahí donde quizás se encuentre la respuesta a todo esto. No recordemos que la fiesta que Perú 21 y otros medios también divulgaron el fin de semana, la fiesta de noviembre del 24, me refiero, La fiesta de contó con cumpleaños. algo, contó con la presencia de personas que luego perdieron la vida, ¿no? Entonces, esto, como te digo, puede seguir creando algún flanco más y creo que todas estos frentes son los que van a revisarse en los próximos días. Claro, y este fin de semana es clave porque los destapes todavía continúan. Hay que recordar que la exclusiva de esta investigación fue de Perú 21, específicamente de Eduardo Quispe, Joma Gálaga y un compañero más de esta casa, donde se daba cuenta de un relato de esta fiesta ochentera. Pero ahora, hasta el momento también lo que ha contribuido a que esta desaprobación contra José Gerí siga en aumento y por lo tanto haya esta reacción en el Congreso de la República es que él no ha satisfecho con las explicaciones que ha brindado hasta el día de hoy. Y es más, tampoco ha hecho, como en otras ocasiones, un mensaje de la nación para poder deslindar de esta situación. Sí, y digamos que en el camino ha ido también perdiendo a colaboradores cercanos, ¿no? En los últimos días han habido renuncias en la presidencia del Consejo de Ministros, por ejemplo. Hay que ver también qué tanto soporte pierde realmente. Mira, te decía que las firmas han llevado a cuentagotas en el Parlamento, pero a estas alturas uno puede decir que la gran mayoría de bancadas tienen al menos una firma, ¿no? Y si agregamos que incluso dentro de la bancada del señor Gerí hay algunos elementos críticos, pues eso, como te digo, vamos a ver si esto es suficiente, ¿no? Esta famosa discusión
que tiene más ribetes jurídicos de si lo que se da es la censura o la vacancia, Ujú. al final de cuentas creo que va a ser rebasada por la realidad que se viva al momento de la votación, ¿no? Ahora se dice quién va a estar en su lugar si es que esto procede. Muchos hablan en pasos perdidos de nombres en Acción Popular, como por ejemplo María del Carmen Alba. Y lo que otros congresistas también han puesto sobre la mesa es que no se puede cometer el mismo error de elegir o imponer a un congresista que tenga, digamos, antecedentes de inconductas, como el señor José Gerí, y que eso tendría que ser consensuado y transparentado en un pleno donde también la ciudadanía pueda tener esta legitimidad. Sí, mira, creo que lo fundamental de esto es que hay un plan de sucesión, más allá de qué tan publicitado puede ser, por lo menos en las sucesiones relativamente exitosas que se han tenido, me refiero a la de Paniagua y a la de Sagasti, y no lo digo por el tinte político, por el matiz ideológico que puedan tener cada uno de ellos, sino por la tranquilidad que se proyectó. Tanto Paniagua como Sagasti fueron fruto de una negociación congresal. En el caso de Sagasti, fue algo que tomó tiempo también. Recordarás que entre que renunció Merino y se definió que Sagasti iba a ser el sucesor, hubo incluso una votación que no llegó a tener los votos requeridos, pero de nuevo, fue fruto de una negociación. Lo que vimos en la salida de Boluarte fue más bien la imposición de la PUR, ¿no? No hubo un espacio de reflexión, no hubo un espacio de definir si lo que se tenía al frente era lo más positivo. Y ya Gerí, cuando fue elegido presidente del Congreso, o incluso un año antes, ya había generado muchas preocupaciones en el ámbito mediático por varias cosas que le creaban sombra, ¿no? Entonces, creo que lo que debería tocar es buscar un plan de sucesión, si es que se llega a ese desenlace, de nuevo, considerando que lo que requiere el país es precisamente transitar hacia el proceso electoral en un entorno de relativa calma. Ujú. Rapidito nada más, antes de que ya se vaya José Carlos, ¿Fuerza Popular va a ser preponderante su votación o su, digamos, la decisión que vayan a tomar conforme vaya presentándose este pleno extraordinario va a ser preponderante para dejar a un lado a José Gerí? Mira, yo creo que el liderazgo congresal sigue reposando mucho en las bancadas más grandes. Estas son Fuerza Popular, APP, y creo que lo que hagan o aporten va a ser fundamental, ¿no? En uno u otro desenlace, tanto para sostener a Gerí como para buscar su eventual sucesión. Muy bien, muchísimas gracias José Carlos por estar con nosotros analizando este tema. Bueno, ya se llegaron a las más de 78 firmas para este pleno extraordinario. Ojo, no se están hablando de que José Gerí en estos momentos va a ser vacado o censurado, no. Estas firmas son para llamar al presidente a que rinda cuentas ante el pleno del Congreso. Se llama pleno extraordinario porque muchos congresistas están en regiones y bueno, se tendría que sesionar para escuchar las explicaciones del presidente y en ese sentido, Fernando Rospigliosi, quien es el presidente actual del Congreso de la República, tiene 15 días como plazo para programar este pleno extraordinario donde se tendrá la presencia de José Gerí y tendrá que responder por las reuniones con ciudadanos chinos y proveedores del Estado, como también por este caso de la fiesta ochentera, donde se ha descubierto, o mejor dicho, se ha puesto en evidencia esta cercanía con Isabel Cajo, cuya además esta señorita no ha podido descartar fehacientemente que estuvo en esa fiesta, es más bien en plaza, quienes la han señalado a que muestren pruebas de su presencia en la fiesta de cumpleaños de José Gerí, cuando era congresista. Bueno, vamos a analizar las implicancias, pero desde el ámbito constitucional. Ya estamos con el señor Gersi, Lucas Gersi, abogado constitucionalista, vía telefónica. ¿Cómo está? Señor Gersi.
¿Me escuchas bien? Sí, ahora sí lo escucho perfecto. Mi pregunta era, ¿qué procede aquí? Porque no se entiende. Se habla de una censura, se habla de una vacancia y que primero tiene que ser una censura, después una vacancia. Entonces, para la gente que nos está viendo, ¿qué es lo que procede en el caso de José Gerí, quien era congresista y tuvo que asumir como presidente? A ver, muchas gracias Mayra por la consulta. Lo primero que yo quiero decir es que las cosas que ha hecho el presidente Gerí me parece absolutamente pésimo y repudiable, porque él ha tenido reuniones clandestinas con empresarios y no ha dado una explicación satisfactoria, y ese es un presunto acto de corrupción. Ahora bien, la pregunta es, si el Congreso lo quiere remover, ¿qué procede? ¿Censura o vacancia? La respuesta es muy fácil, muy sencilla. Procede vacancia, no procede censura. La censura es improcedente. ¿Por qué motivo? Porque la censura procede en contra del presidente del Congreso, no procede en contra del presidente de la República. El día que Gerí asumió la presidencia de la República, dejó de ser presidente del Congreso, porque uno no puede ocupar estos dos cargos al mismo tiempo. Son cargos incompatibles. Al ser presidente del Perú, Gerí ya no es congresista, ya no puede votar en el Congreso, ya no puede asistir a comisiones, ya vaca el cargo de congresista. Además, mira este detalle. La censura para aprobarse requiere una votación muy baja, mayoría simple. En cambio, la vacancia requiere mayoría calificada. El TC, el Tribunal Constitucional, en una sentencia muy famosa, el año 2003, dijo que como cortarle la cabeza al presidente no es una broma, no es juego, para atacar a un presidente, tú sí o sí requieres 87 votos, mayoría calificada. Por eso es que la vacancia es la única forma de cortarle la cabeza a un presidente. Tú no puedes tumbar a un presidente con una votación mínima. Por eso es que no procede la censura, solo procede la vacancia. Entonces, si estamos hablando de un presidente en funciones, ¿por qué tiene el despacho congresal lleno de asesores funcionando? Si estamos hablando entonces de la figura presidencial. Esa es una irregularidad tremenda. Eso es recontra irregular. Debería cerrarse este despacho y debería nombrarse, ¿no es cierto?, al congresista accesitario de Somos Perú para que reemplace a Gerí, porque Gerí ya no es parlamentario, ya no hace labor parlamentaria y esos asesores parlamentarios están haciendo nada, mirando el techo o de repente perdiendo el tiempo, ¿no? Entonces, estos deben salir, ¿no? No debe haber despacho de Gerí. Entonces, esta confusión, sí, perdón Mayra, no te quería cortar. no se preocupe. Mi consulta era, entonces ese despacho se cierra. Supongamos que ya se acerca el día de mañana, hipotéticamente es el pleno extraordinario. José Gerí se acerca al pleno del Congreso y lo tiene que hacer acompañado de su abogado. Eso sí, claro, por supuesto. Por supuesto. José Gerí tiene que ir al Congreso, se tiene que defender con su abogado, pero al no ser congresista, José Gerí ya no puede votar. Si José Gerí votara, sería irregular. Mira, un poquito de historia, Mayra, ¿no? Esa confusión tan lamentable se origina porque en la época de Paniagua, cuando Paniagua asumió la presidencia, aprobó una ley que yo creo que es irregular y Paniagua dijo en esta ley, por si acaso, yo soy presidente de la República y congresista al mismo tiempo. Pero esa es una ridiculez, pues. Ese es un absurdo, porque son funciones absolutamente incompatibles por el principio de separación de poderes. Entonces, esta confusión se genera por esta ley que se aprobó en la época de Paniagua. Sin embargo, lo que importa acá es lo que dice la Constitución, lo que dice el TC y lo que dice el sentido común, ¿no? Entonces, no importa tanto lo que diga esta ley, lo que importa es que el sentido común determina que no puede ser presidente de dos poderes del Estado al mismo tiempo. Muy bien. Ya para terminar, Lucas, entonces se necesitan 87 votos. Una vez que José Gerí dé las explicaciones y si no satisface, los congresistas tendrían que votar por una vacancia. Así es, claro, tendrían que votar por una vacancia. Si lo quieren sacar de la presidencia a través de una censura con un número mínimo de votos por debajo de 87, eso tiene un nombre y se llama golpe de Estado.
Entonces hay que pedirle a los congresistas que sean responsables y que no cometan un golpe de Estado. No se puede hacer censura, solo procede la vacancia. Además hay otro detalle muy importante. Si es que se fuera vacado Gerí, en el supuesto negado que Gerí fuese vacado, tendría que asumir el cargo el señor Fernando Rospigliosi como presidente del Congreso. Pero el señor Fernando Rospigliosi yo creo que es candidato. Entonces él no puede ser presidente y candidato a la vez. Y ahí va a haber un problema legal adicional, porque Fernando Rospigliosi, para ser presidente, tendría que renunciar a su candidatura. Yo no sé si está dentro del plazo para renunciar o no a su candidatura. O sea, va a haber un montón de confusiones y un montón de problemas. Entonces, para usted, si se da esta figura, ¿qué es lo más salomónico o cuál es el camino que tendría el Congreso para elegir a un nuevo sucesor en la presidencia? Claro, lo que tendría que ocurrir es que Fernando Rospigliosi, ¿no es cierto?, tendría que estar censurado, tendría que haber una censura contra Fernando Rospigliosi, tendría que asumir la presidencia del Congreso un congresista que no postula la reelección y después de eso recién vacar a Gerí. Ese tendría que ser el camino, ¿te das cuenta? Porque un congresista que es candidato no puede ser presidente. Ese es clarísimo, ¿no? Muy bien. Muy bien, muchas gracias, Lucas, por absolvernos de estas dudas que teníamos hasta este momento. Vamos a ver cómo se va desarrollando esta situación en los próximos días y qué es lo que responde finalmente Fernando Rospigliosi con este pleno extraordinario que tendría que convocarlo ya en un plazo de 15 días. Muchas gracias.